En lo referido a temas como cambio climático y desastres naturales, los cambios queremos que los estados entiendan, y los estados poderosos sobre todo, que las decisiones tienen que estar tomadas basadas en las causas, no en los efectos. Y el fenómeno de desastres naturales y de cambio climático no ocurre por azar, ocurre por la intervención del ser humano, y ahí hay decisiones de orden político, decisiones de Estado, que conllevan a que esto se incremente. Entonces hay que revisar las políticas de desarrollo, las políticas económicas y las políticas de intervención de la naturaleza. Se trata de que nos sirvamos de la naturaleza, pero a ella también hay que hacer un pagamento, o hay que retribuirle, no hay que usarla de manera irresponsable que después genere reacciones como el cambio climático. Y los pueblos indígenas tenemos mucho que aportar. Queremos que en todos estos debates, señor secretario de la OEA y señores del gobierno, se tenga en cuenta el aporte y la práctica milenaria de los pueblos indígenas, porque tenemos mucho que decir. Es decir, nosotros aquí lo que queremos es que se entienda que los pueblos queremos participar en la construcción de sociedades democráticas, queremos participar y aportar en la solución a los problemas que aquejan a la comunidad americana, pero también la sociedad global. En lo que tiene que ver con las tecnologías, creo que hay que hacer un esfuerzo grande por parte de los estados para que no ocurra como ha ocurrido con la educación y con los niveles, con la educación en tiempos anteriores, y aún hasta hoy los indígenas siguen siendo de los que presentan mayor índice de analfabetismo. Nosotros no podemos seguir siendo los analfabetas del siglo XXI, del nuevo milenio. Nosotros no podemos seguir siendo los excluidos de la tecnología. Necesitamos que se entienda que tenemos derecho a ello también, pero en un diálogo serio, respetuoso. Queremos apropiar las tecnologías para mejorar nuestras vidas, para expresar nuestro pensamiento, y para eso se requiere políticas, y no que se piense solamente en el negocio, y como nosotros tenemos capacidad económica, muchas veces podemos quedar excluidos de estas políticas porque realmente no tenemos condición, y los estados tienen que revisar sus políticas y sus leyes en estas materias. Pero hay tres cosas de fondo que quiero decir que recoge todo esto. Los pueblos indígenas no hemos olvidado que hay un compromiso de la comunidad americana de avanzar en la Declaración de los Derechos Indígenas, de la Declaración Americana de los Derechos Indígenas, y que esta no puede estar por debajo del estándar de las Naciones Unidas. Es necesario que se generen todas las condiciones para avanzar en esa dirección. Esperamos que ese sueño se cumpla, así como logramos en más de 20 años de lucha la declaración y de diálogo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas. También nosotros esperamos, señor secretario de la OEA, que se inste a los gobiernos a generar un espacio, institucionalizar un escenario permanente de interlocución entre los estados americanos, la OEA y los pueblos indígenas. Ya hay experiencia, las Naciones Unidas ha avanzado en eso, creó el foro permanente, tiene un carácter consultivo, pero igual eleva estas recomendaciones al ECOSOC, y muchas van a asamblea y se van convirtiendo en resoluciones en las Naciones Unidas. ¿Por qué la OEA, los estados de la OEA que son tan democráticos, no avanzan en esta dirección? Creemos que podemos lograr este objetivo, y eso no tiene, yo creo que no es problemático. Aquí tenemos capacidad de diálogo y de ponernos de acuerdo. Señor secretario, quiero que se lleve estos tres últimos mensajes muy claros. El otro asunto es el que aspiramos que en esta declaración, si no se pueden incorporar por distintas razones todas nuestras peticiones, sí que haya una referencia y un compromiso real en términos
de que las políticas públicas y todos los programas van a tener un componente de diversidad referido a los pueblos indígenas y a otros sectores, y que el derecho a la consulta, la pregunta a los ciudadanos para la ejecución de esas políticas debe ser a nuestro juicio y a nuestra manera de ver, un imperativo. Quisiera entonces, ahora sí, retomar del documento para decir lo siguiente. Finalmente quiero señalar que en las 5 cumbres celebradas hasta la fecha, además de las 2 cumbres especiales de Bolivia y México, los jefes de Estado y de Gobierno del hemisferio han afirmado su compromiso con la protección plena y equitativa de los pueblos indígenas americanos. También han reafirmado y reconocido la necesidad de promover una visión común entre los países de la región con el fin de mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas y facilitar su participación en el sistema interamericano. Además, se han formulado estrategias para aumentar el acceso de los pueblos indígenas a los beneficios relacionados con la salud, la tecnología, educación, entre otros temas. Todos y todas esperamos que estos buenos propósitos se transformen en acciones afirmativas de garantía de futuro para nuestros pueblos, las nacionalidades indígenas de las Américas, de la Via Yala. Muchas gracias. Hayaya, con fuerza. Hayaya. Y con ese saludo de la Via Yala, seguidamente entonces su excelencia José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Muchas gracias, muy buenos días, señor vicepresidente de Colombia, Camilo Garzón. Saludo muy especialmente aquí a las delegaciones presentes y a mi amigo don Luis Ebeliz Andrade Casama, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, quien hizo la gentileza de invitarme a participar en esta importante reunión. A través de él quiero saludar a todos los pueblos representados en esta 4ª cumbre de los pueblos indígenas, de líderes indígenas, y les agradezco nuevamente su invitación y su presencia aquí, que permite que la organización de esta Cumbre de las Américas sea lo inclusiva y participativa que queremos que sea, con los diálogos que hemos inaugurado esta mañana, de las organizaciones de la sociedad civil, de los jóvenes, ahora de los líderes indígenas, esperamos más rato de los trabajadores, para poder tener una cumbre que realmente signifique una síntesis no solamente de las opiniones e ideas de nuestros gobernantes democráticamente electos, sino también de los pueblos de la región. Creo que ha sido planteado, el consejero mayor ha planteado ya varios de los problemas a los cuales yo me quería referir. La participación de los pueblos indígenas en las actividades del Cumbre de las Américas se ha venido reforzando en los eventos que hemos realizado en las 3 últimas cumbres, en organizaciones subregionales, en las reuniones de altas autoridades, y han ido, por así decirlo, convergiendo en la dirección de lo que tenemos pendiente hace bastante tiempo, que es la Declaración de los Pueblos Indígenas de las Américas. Yo quiero decir, y esto me parece, lo lamento efectivamente, cuando yo llegué como secretario general de la organización hace ya más de 6 años, esta declaración estaba en discusión. Y estaba en discusión además habiéndose decidido un año antes la participación de los pueblos indígenas en la discusión. Por lo tanto, las reuniones de debate que se hacen no son solamente representantes de los estados, sino que llevan ahí representantes de los pueblos indígenas. Para serles muy franco y muy directo, porque creo que esta cumbre puede resolver muchos problemas, esto no ha avanzado sustantivamente. Al contrario, yo diría, la declaración ha ido aumentando en tamaño para convertirse en algo más de lo que se pensó originalmente, una especie de tratado sobre los pueblos indígenas, más que una declaración sobre sus derechos. E incluso hay artículos que hoy día ya no están aprobados y lo estaban hace 4 o 5 años atrás.
Y esto no ha sido un problema de falta de recursos, quiero decirle, ustedes saben que nuestra organización tiene un problema de falta de recursos, eso ha sido real, pero en este caso han habido gobiernos y organizaciones que han estado dispuestas a aportar sus recursos para que estas reuniones se produzcan. Por lo tanto, lo que necesitamos realmente es que el liderazgo de los líderes indígenas de las Américas para alcanzar los acuerdos necesarios para sacar esta declaración. Es cierto, como lo ha dicho el presidente, que existen algunos obstáculos. Es importante, mal que mal, la declaración de Naciones Unidas fue aprobada con el rechazo o la abstención de algunos países, de los cuales hay un par que forman parte de esta misma cumbre. Pero yo entiendo que de parte de ellos ha existido una disposición ya de poner esa actitud, ya ir hacia la suscripción de la resolución. Por lo tanto, mi primer pedido, yo diría el fundamental, es que se pueda llegar a un acuerdo y un entendimiento con el liderazgo de los líderes indígenas de las Américas para sacar adelante esa resolución. ¿Por qué es importante esto? Yo diría que por dos razones. Voy a tratar de responder a las dos cosas que usted planteó, a las cosas que planteó el consejero. Primero, porque efectivamente hay países en los cuales aún no existe el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Y eso es necesario terminar con eso. Tenemos que terminar ya con incluir en las constituciones de toda América el reconocimiento explícito de los derechos de los pueblos indígenas. Y creemos que esta declaración conjunta de todos los países de las Américas agrupados en la Organización de Estados Americanos puede contribuir muy poderosamente a la aprobación o a la incorporación al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y a la aprobación también del convenio de la OIT, que no ha sido aprobado, porque entiendo que algunos países aún no han aprobado. Eso nos parece muy fundamental para ir generando una estructura en que los derechos de los pueblos indígenas sean los mismos en todos los países y por lo tanto no tengamos la disimilitud y las dificultades que tenemos hoy día. Segundo, es importante por lo que decía el consejero mayor respecto de la estructura. Nosotros tuvimos, o tenemos, a lo mismo en este caso porque está congelado, una institución casi de estudio, casi paternal, denominada el Instituto Indigenista de las Américas. Eso está hoy día congelado, pero los recursos institucionales y la capacidad para echar a andar una organización similar existen. Por lo tanto, necesitamos la declaración también para poner en marcha esa institución, ese centro que institucionalice el diálogo entre los pueblos indígenas y los gobiernos de las Américas y promueva los derechos de los pueblos indígenas. Porque, claro, la institucionalidad, la falta de los problemas de la declaración siguen obstaculizando el tema de fondo. El tema de fondo en nuestra región es central en nuestra cumbre, o los temas de fondo han sido planteados por usted. Aquí existe el gran problema todavía, el gran problema de la pobreza y la desigualdad. En estos días ustedes van a escuchar decir que mucha gente que ha habido un progreso en cuanto a la pobreza, es cierto. El año 91, pero el año 2001, cuando se reunió la tercera cumbre de las Américas, la tercera, ¿sí?, había en nuestra región un 44% de pobres. Hoy día son cerca de un 30%. Pero 30% en esta región es un exceso. Da muestra de una sociedad injusta. Y esa injusticia, querámoslo o no, tiene un rostro discriminatorio, porque hay más pobres en los pueblos indígenas, hay más pobres en los pueblos afroamericanos, hay más pobres en los hogares encabezados por una mujer que lo que hay en el conjunto de la sociedad. Ahora, la desaparición o la reducción de la pobreza, sin embargo, es importante, pero no se ha reducido igualmente la desigualdad. La verdad es que los niveles de desigualdad, no solo monetaria, usted lo ha puesto de relieve, no solo monetaria, no solamente los ingresos en dinero, que ya es enorme, de las peores del mundo. Ciertamente, hay dos países de nuestra región, que han sido
que se han incorporado a la Organización Internacional sobre la Cooperación del Desarrollo Económico, la OECD. Algunos dicen que es el Club de los Ricos. Bueno, resulta que ese Club de los Ricos tiene un ranking de desigualdad y adivinen ustedes cuáles son los dos países que ocupan el penúltimo y el último lugar en materia de desigualdad. Son los dos países latinoamericanos que están incorporados a esa organización. Entonces, tenemos un fenómeno de desigualdad monetaria ciertamente, pero tenemos desigualdad también, graves problemas de desigualdad en la educación, no solamente en el acceso, sino que en la calidad de la educación, en la salud, no solamente en el acceso, sino en la calidad de la atención y hasta en la seguridad. Hasta en la seguridad, que es el tema siguiente, pero que aprovecho de decir aquí, que la cantidad de policía privada en nuestro continente va en aumento, mientras no aumenta la cantidad de policía pública. Y todos sabemos a quiénes van a proteger toda su policía privada. Por lo tanto, hay un problema de igualdad, de desigualdad tremendo en nuestras regiones, que es incompatible con la democracia, y ese es un problema que afecta directamente al tema que estamos hablando acá. Como no es también el tema del cambio climático. Hay todo un debate en el norte, sobre el tema del cambio climático, que si produce o no produce, que si el calentamiento global produce, que no. Nosotros lo vivimos en esta región como en ninguna parte. Lo vivimos en todas las estaciones de lluvia que se prolongan cada vez más. Lo vivimos en las sequías prolongadas en otras partes. Lo vivimos cuando año a año se repiten una y otra vez una cantidad de fenómenos climáticos que antes salían en los diarios porque ocurrían cada 10 o cada 15 años. Antes, yo recuerdo la primera vez que fui en el norte de mi país a una inundación que hubo allá, me dijeron, mire, tal vez no convenga reconstruir, es decir, tal vez no convenga hacer muchas defensas para este tipo de fenómenos porque ocurren cada 15 años, hoy día ocurren todos los años. Nosotros sabemos lo que es el cambio climático, sabemos lo que es el calentamiento global, lo vivimos cotidianamente. Y eso también es un tema que interesa poder debatir aquí. La cumbre también va a discutir el problema de la violencia. Usted tiene mucha razón. Hay asaltos, claro, hay asaltos. Hay bastantes más asaltos que antes, es verdad. Son los que salen en la televisión. Pero los problemas de seguridad los tienen mucho más los sectores medios y los pobres que los sectores que puedan protegerse de buena manera de la inseguridad. Por lo tanto, el tema de la violencia que no está presente de esta manera en nuestros pueblos originarios, que no está presente en nuestras comunidades, en nuestras comunidades populares y que existe tremendamente en nuestra sociedad y que va increciendo en la medida en que somos incapaces de desarrollar estrategias integradas, preventivas, pacíficas para enfrentarlo. Esos son, de alguna manera, los temas de la cumbre, y yo creo que ustedes tienen una gran participación, un gran aporte que hacer en ello, porque por lo que he escuchado acá, y espero que el debate continúe profundizando en esto, estamos hablando de problemas con los cuales ustedes tienen que vivir, que convivir día a día, y yo creo que podemos seguir trabajando en esto. Y repito, yo espero de esta cumbre ayuda en cuanto al sacar adelante la Declaración de los Pueblos Indígenas, ejercer un liderazgo para llegar a los compromisos necesarios y permitir así que podamos desarrollar el trabajo estructural y programático que usted nos ha solicitado. Muchas gracias. Sin duda alguna, nuestra palabra es dulce, pero va a seguir siendo firme en unidad, territorio, cultura y autonomía. Bienvenido, Ministro del Interior y de Justicia. Nada más del Interior. Es que nos acostumbramos a la justicia también de ustedes. Bueno, del interior. Y también está en el interior de nuestros pueblos. La palabra entonces la tiene el que está en la izquierda, como siempre. Nuestro Angelino Garzón, vicepresidente de la República de Colombia. Bueno, muy buenos días. En nombre del Gobierno Nacional y de manera especial del presidente Juan Manuel Santos Calderón, yo quiero expresarle el saludo fraternal al compañero Luis Ebelis Andrade de Casama,
consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, al señor José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, al doctor Germán Vargas Lleras, ministro del Interior de la República de Colombia, a la compañera Socorro Ramírez Vargas, coordinadora general de los eventos de la sociedad civil en el marco de la Sexta Cumbre de las Américas, a cada uno de los delegados y delegadas internacionales y nacionales de los pueblos indígenas y también de los diferentes sectores de la sociedad civil, al doctor Daniel Ávila Camacho, director del Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersona, a los colegas de los medios de comunicación y a mi esposa Montserrat Muñoz, que me acompaña. Yo quisiera hacer algunas reflexiones sobre los temas que aquí se están tratando en esta Cumbre de las Américas, dado que la política nacional en materia de pueblos indígenas pues la expondrá el señor ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, como responsable de esta política en el gobierno nacional. Me parece muy importante las reflexiones que hacía el consejero mayor en el sentido de que llamar la atención en esta Cumbre de las Américas sobre la importancia de fortalecer las organizaciones sociales de los pueblos indígenas como parte de la construcción de democracia. Yo creo que ese es un llamado válido y urgente. Cualquier gobierno, tenga el color político que tenga, en esta Cumbre de las Américas, tiene que tener en su agenda pública contribuir al fortalecimiento de las organizaciones sociales, incluyendo las organizaciones de los pueblos indígenas, respetando su autonomía, su pluralidad, su independencia. Y es la misma política que tenemos que también pedir para los trabajadores, para los jóvenes, para las mujeres, para los campesinos, para los empresarios, porque es muy difícil tener una política con enfoque diferencial, con un rostro indígena o afrodescendiente o de mujer o de jóvenes, si al mismo tiempo el Estado no contribuye al fortalecimiento de las organizaciones sociales. Yo creo que recordar en esta cumbre ese propósito y ese mandato no sobra, sino que todo lo contrario contribuye a fortalecer los tejidos sociales. Igualmente, una política incluyente de participación ciudadana, sin una sólida práctica en materia del diálogo social y la voluntad política de construir acuerdos a partir del diálogo social, puede terminar siendo muy débil. Yo creo que es muy importante pedirle a los diferentes gobiernos participantes en esta cumbre la importancia del diálogo social, la importancia del diálogo y la voluntad política de construir acuerdos con las organizaciones sociales, incluyendo las organizaciones de los pueblos indígenas. Y como aquí se ha dicho, hay que construir la cultura de aprender a decir sí y aprender a decir no. Sí cuando se puede cumplir y no cuando no se puede cumplir de parte de los gobernantes. En tercer lugar, me parece muy importante llamar la atención, lo decía muy bien el consejero mayor, también el señor José Miguel Insulza. Cuando hablamos de pueblos indígenas, hablamos de pueblos que tienen su historia, sus lenguas, sus culturas, sus costumbres, y también sus autonomía y sus expresiones de gobernabilidad. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta los gobernantes. Respetar las diversas expresiones de gobernabilidad de los pueblos indígenas,
respetar sus culturas, sus autonomías y obviamente sus territorios. Yo creo que en ese sentido existen experiencias interesantes en muchos países. Colombia incluso tiene una experiencia importante, que ya le explicará el señor ministro del Interior. Avances, todavía no los logros que hemos obtenido, pero yo creo que estamos en esa ruta. Aquí nos encontramos frente a situaciones que afectan a los estados y afectan las autonomías de los pueblos indígenas. Los problemas de delitos transnacionales, el tema de criminalidad organizada que afecta a los pueblos indígenas, incluso la vida de muchos dirigentes, hombres y mujeres indígenas. En el caso colombiano, temas de guerrilla, de bandas criminales, narcotráfico. Y que la lucha contra esta criminalidad organizada presupone del Estado un respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas. Un respeto también a sus formas de gobernabilidad, a sus autonomías, porque al final esa violencia afecta a los estados, afecta a la población y afecta a los pueblos indígenas. Podemos encontrar un camino de entendimiento, de trabajo conjunto, si, como lo ha dicho el consejero mayor, existe una política de diálogo y una voluntad de encontrar caminos de entendimiento. Yo creo también, permítanme decirles, que es bueno recordar que en cualquier política pública en materia de pueblos indígenas tiene que incorporarse, como lo dijo el consejero mayor, la normatividad jurídica internacional. Yo sí creo que es bueno recordar que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre la consulta previa, debería estar incorporado en todas las legislaciones de los países de las Américas. Colombia ha ratificado este convenio, pero debería ser una norma de todos los países de la región de las Américas. Lo mismo creo que normatividad que está en el marco de la política de derechos humanos de Naciones Unidas o de la política interamericana de derechos humanos. Lo digo por lo siguiente: no es bueno para los organismos internacionales estar aprobando convenios, tratados, recomendaciones que luego en cada país no se incorporan a la respectiva legislación. Y yo creo que los organismos internacionales, de manera dialogante, de manera cooperante, deben llamar la atención en este sentido a cada uno de los países. O lo mejor entonces es que cuando se discuten no se aprueben, para no crear falsas expectativas, para no crear frustraciones, porque en la normatividad internacional, después de que un país vota a favor de una resolución, tiene la obligación ética, moral y yo creo que jurídica de incorporar esas legislaciones internacionales a su respectiva legislación nacional. Permítanme también, yo creo que es bueno que ustedes le recuerden a los diferentes gobernantes que estamos en esta Cumbre de las Américas experiencias importantes de la relación de organizaciones de pueblos indígenas y experiencias de gobernabilidad. En Colombia tenemos experiencias interesantes de gobiernos locales, de personas de los pueblos indígenas o experiencias regionales. En América Latina hay una experiencia extraordinaria, en cabeza del presidente de Bolivia, el compañero Evo Morales. Aquí hay una delegación extraordinaria de Bolivia, que creo que es importante contarla. Yo creo que hay avances importantísimos. Y muchos de estos gobiernos que han estado en cabeza de dirigentes indígenas
han obtenido logros importantes a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional. Reivindico un solo punto del gobierno del presidente Evo Morales, es que volvió viable fiscalmente a Bolivia. Bolivia antes del gobierno del presidente Evo Morales era un país inviable fiscalmente. Para poner un tema grueso económico, más las políticas sociales que me parece que son interesantes. Recientemente el presidente Evo Morales nos visitó y el presidente Juan Manuel Santos ha reiterado pues toda la voluntad y toda la disposición de contribuir enormemente pues al fortalecimiento de las relaciones entre Bolivia y Colombia, lo mismo que con todos los países del mundo. Yo los invito a que ustedes puedan reivindicar esas experiencias de gobernabilidad que han tenido importantes. Igualmente, permítanme decirles que hay que reivindicar que en todas las políticas públicas de los gobiernos locales, regionales y nacionales, tiene que haber un componente en materia de derechos humanos. En el caso colombiano también el tema del derecho internacional humanitario, pero con un enfoque diferencial. Esto significa que tenga rostro indígena, esto significa que tenga rostro afrodescendiente, rostro de mujer, rostro de jóvenes, de campesinos. Aquí en Colombia hemos venido haciendo un esfuerzo extraordinario porque en los planes de desarrollo vaya ese enfoque diferencial. En ese propósito, nuestro ministro del Interior, Germán Vargas, y nuestro presidente de la República han jugado un papel extraordinario. Ahora estamos tratando que ese enfoque diferencial también lo tengan los planes de desarrollo locales y regionales, pero ustedes en esta cumbre pueden contar experiencias que nos pueden ayudar a nosotros. En el caso colombiano, que le pueden ayudar a cada uno de los gobiernos aquí representados en la Cumbre de las Américas, y como decía don José Miguel Insulza, a fin de que todos estos propósitos los podamos ir materializando en cada país. Igualmente, quisiera destacar que uno de los temas que más nos duelen en Colombia es las diferentes expresiones de violencia que se han dado contra los pueblos indígenas, contra muchos líderes que han sido asesinados, que han sido desaparecidos, que han sido víctimas de las minas antipersona. Nosotros hoy estamos en un propósito decidido en nuestro país. Es una lucha frontal contra la violencia, es una lucha frontal contra la criminalidad organizada, es una lucha frontal por el respeto integral de los derechos humanos, incluyendo el derecho internacional humanitario, y es una lucha frontal también por desarmar la palabra. Yo creo que los gobiernos tenemos que diferenciar en la lucha contra la criminalidad organizada de la lucha legítima de las organizaciones sociales, incluyendo la de los pueblos indígenas, del derecho de las organizaciones sociales a criticar a los gobiernos, y eso no nos da a nosotros el derecho de calumniar o de tergiversar, y es lo que hemos llamado desarmar la palabra. En la lucha por desarmar la palabra, el principal ejemplo lo tiene que dar el Estado. Por eso, como vicepresidente de la República de Colombia y como responsable por mandato del presidente de la Coordinación Interinstitucional en materia de derechos humanos, quiero saludar a cada uno de los delegados y delegadas de los pueblos indígenas en esta Cumbre de las Américas, invitarlos a reiterar que la misma debe conllevar a que todas las políticas públicas y todas nuestras prácticas de gobernabilidad deben tener un propósito. El propósito de que las personas, los seres humanos puedan vivir mejor, empezando por los niños y las niñas, porque al final la razón de gobernar y la razón de pasar brevemente por este mundo es sencillamente que la gente pueda vivir mejor, que la gente pueda vivir en tranquilidad, en paz, en bienestar, empezando
por los niños y las niñas, y obviamente, como ha dicho nuestro consejero mayor, con dignidad, que significa que el derecho a vivir bien no sea el privilegio de unos cuantos, sino el privilegio de todos los seres humanos. Muchas gracias.